a la universalización, pero no se trata de no gestionarla, sino de quitarle las mayúsculas, digamos, ¿no? Y de quitarle la hiperrealidad que a veces se le confiere. Es muy interesante lo que estás diciendo y tu pregunta debiera ser transformada en una afirmación. Verdaderamente universalizar es una manera de eludir la diversidad, tal cual. Y es una manera de polarizar en un sentido, porque desde ya o algo entra en el universal o algo no entra en el universal. Pero dentro de lo que no entra, digamos, hay una gran variedad que queda completamente desapercibida y completamente desatendida. El tema del universal es un tema que ya tiene vigencia desde lo que se considera la Baja Edad Media. Es decir, ya los medievales se dieron cuenta que ese era un tema a abordar. Se abordaba más que nada desde el lado metafísico, es decir, si había o no un mundo del universal, si el universal era un instrumento, si el universal era una realidad. Se abordaba, digamos, el estatus de realidad que tuviera el universal. Pero la modernidad, yo le diría que de un solo golpe, esta Europa de los siglos XV en adelante, que a nosotros prácticamente nos ha constituido nuestra hominidad, esa Europa de un solo golpe realizó, le confirió al universal una especie de dominio con respecto a cualquier otro tipo de expectativa realidad, ¿no? O sea, el universal dominó las cosas y el universal dominó también a lo fenoménico. Podríamos decir que el concepto de madre dominó a las madres y las madres de alguna manera olvidaron la maternalidad, ¿no? Hay como una especie de captura descendente, ¿no? Primero están las ideas, luego están las cosas y luego están los apareceres, ¿no? Estos tres mundos que yo muchas veces detecto en Platón y que muchas veces se han olvidado, ¿no? El mundo de la idea, el mundo de la cosa y el mundo del fenómeno. En el ámbito de la vida sería la definición de madre, la madre biológica o la madre fáctica, porque puede ser madre, digamos, generatriz o adoptiva, no importa, pero, digamos, la definición de madre, la madre concreta, vamos a llamarlo así, y la maternalidad, que desde el punto de vista fenoménico, ¿qué es? Bueno, es la temperatura de mamá, es el olor a mamá, es el sabor a mamá, digamos, que lo registra el bebé por una vía corporal sensitiva, ¿no es cierto? Para el bebé es mucho más importante el sabor y el olor a mamá y la temperatura de mamá que desde ya la definición. Para los adultos, la definición todo el tiempo nos va clasificando. Pero vos sos madre o vos no sos madre. ¿Esto es educación o esto es de alguna manera una información? ¿Esto es educativo o es informativo? ¿Esto es artístico o es artesanal? ¿Esto es religión o esto es idiosincrasia? ¿Pero esto es realmente cultural o es simplemente una costumbre? Esta taxatividad que está planteando la compañera, ¿no? Y fíjense que la idealidad es el mundo del universal, o sea que la relación que ella hizo es fuertemente correcta. Tengan en cuenta que el universal de alguna manera no existe en cuanto a que no es una realidad que se sale de sí misma y además tiene la característica de la inmovilidad, ¿no? Porque el universal no cambia, pero impera. Este es un rasgo muy fuerte de la modernidad, que yo se los dije y a lo mejor pasó desapercibido en la clase pasada, ¿no? A nosotros nos hemos acostumbrado a que, digamos, la modernidad a través de los universales, de la idealidad, del concepto, de la teoría, como quieran ustedes plantearlo, porque estamos hablando ontológicamente y se trata de lo mismo,
a través del universal no solo generó inclusión-exclusión, sino claramente generó un mandato, digamos, generó una expectativa de, o si ustedes quieren, un objetivo de realización, ¿no? El universal no solo, digamos, incluye y excluye, sino que manda, impera. Es el universal un verdadero tribunal de realidad. Si entras dentro del universal, valés. Si no entras dentro del universal, no valés. ¿Sí? Ejemplo, profesor. Bueno, la modernidad en aquel momento instauró como universal a la razón en sentido, podríamos decir, lógico-matemático. Y todo aquel que no ejerciera una razón en sentido lógico-matemático quedaba excluido. ¿Quién quedaba incluido? Bueno, por ejemplo, los europeos, adultos, varones y científicos. ¿Y quién quedaba excluido? Bueno, los extranjeros, las mujeres, los niños, ¿sí? Y los hacedores vulgares, digamos, ¿no? Aquellos que no eran portadores del saber científico, ¿eh? Y el vulgo, podríamos decir, ¿eh? Entonces, ven cómo el universal, como si en su invisibilidad, sin embargo, arma un mundo de lo observable de manera dual, ¿sí? ¿Se entiende? El universal es inobservable, pero a pesar de ser inobservable, reglamenta la organización de lo observable. O sea, les estoy diciendo, lo inobservable es más poderoso que lo observable. Sí, claro, lo inobservable es más poderoso que lo observable. ¿Por qué? Porque organiza lo observable. La regla de tránsito no está en el tránsito. Quiero decir, no la veo, pero organiza el tránsito. Ustedes me dicen, bueno, sí, pero en Barranquilla es un caos el tránsito. Bueno, lo que sea, pero ese caos tiene un logos. Quiero decir, tiene un sentido, tiene una regla, aunque esa regla no esté escrita, pero la tiene a la regla porque cualquiera que en Barranquilla maneja, si no conociera la regla, no podría manejar. Chocaría, digamos, a la primera, segunda cuadra, chocaría, ¿no? Entonces, en el fútbol lo único que no se ven los jugadores, se ven los espectadores, se ve el árbitro, las camisetas, los botines y la pelota, pero no se ve el reglamento, que es el que justamente organiza el juego. Sin ese reglamento no se organizaría el juego. Entonces, una de las ideas importantes es entender que lo inobservable rige sobre lo observable. ¿De acuerdo? Entonces, la modernidad prescribió un determinado tipo de observable. Si nosotros tomamos una teoría, la teoría es inobservable, y si nosotros aplicamos la teoría sobre las realidades, organizan y significan a esas realidades. ¿Desde dónde? Desde la teoría. No subestimar lo inobservable, porque lo inobservable, insisto, organiza y significa, le confiere organización, significación y valor incluso a lo observable. ¿Entrás o no entrás? ¿Sos o no sos? ¿Sí? Entonces, es una discusión que tenemos que darnos claramente, ¿eh? Es decir, es una dedicación que tenemos que llevar adelante. ¿Sí? Así que la pregunta fue muy pertinente y claramente el universal, acuérdense entonces, lo pueden poner en el medio y si el universal es la razón, a un lado va a quedar la irrazón y a otro lado, digamos, a un lado queda lo irracional y al otro lado lo racional. Dentro de lo irracional pongo al niño y al poeta, por ejemplo, y al vulgo, pero dentro de lo racional pongo al adulto, al científico y supongamos al ideólogo. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con lo inobservable, porque lo que no se ve sutilmente nombramos, organiza, significa y valora, y evalúa, si ustedes quieren, a lo observable. Cuando nosotros llevamos adelante un tipo de filosofía, o si ustedes quieren, un tipo de pensar hermenéutico,
digamos que la hermenéutica lo que procura hacer es hacer un diagnóstico de aquello que está implícito en los comportamientos observables. Aquello implícito en lo observable es decisivo respecto de lo observable. Es como si yo, a partir de mirar fútbol, dedujera las reglas del fútbol, ¿no? O sea, mirando los partidos de fútbol puedo inferir las reglas del fútbol. Mirando la educación puedo inferir, puedo remontarme a aquellas reglas que están implícitas en el funcionamiento cotidiano y eventual del fútbol. Es un trabajo muy interesante. Por ejemplo, un posible trabajo de investigación muy interesante. ¿Cuáles son los presupuestos ideológicos, teóricos, conceptuales, abstractos, que de alguna manera termina aplicando en la actuación educativa una determinada escuela, un determinado docente, una determinada área del saber? ¿Se entiende? Ahora, fíjense que esa inobservabilidad hace que el dominio sea un dominio irrestricto, sobre todo si yo a eso inobservable no le tiro una sábana arriba. ¿Sí? Es decir, no lo hago visible. La palabra sería como la sábana que yo le tiro a un fantasma. Cuando lo fantasmagórico se le aplica una sábana, lo fantasmagórico cobra una figura y entonces se hace previsible, se hace eludible. Donde está la sábana está el fantasma. Entonces lo puedo eludir. Si no, lo fantasmagórico es como que ocupa la totalidad del territorio. Cuidado entonces, ¿sí? Cuidado entonces con la potencialidad organizativa, valorativa y significativa que tiene lo inobservable. ¿De acuerdo? ¿Sí? Buenísimo. No gracias, sé si gracias, profe, gracias. Por favor. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, entonces, la palabra epistemología, el término epistemología es un término compuesto de episteme. Fíjense hasta qué punto nosotros pertenecemos a justamente lo inobservable, para decirlo de alguna manera. Ahora ustedes lo van a entender, hasta qué punto nosotros en la inobservabilidad, en lo inobservable, pertenecemos a Europa. Y hasta qué punto Europa le debe a la cultura, por decirlo de alguna manera, judeocristiana y grecorromana. El término episteme es un término griego. Los griegos distinguieron la episteme de otros tipos de saberes. Y la palabra episteme se tradujo al latín como scientia. Y de ahí viene nuestra palabra ciencia. Y se los pongo. Ahí está. Scientia. De ahí viene nuestro término ciencia. Entonces, casi sin querer mencioné algo que es importante, nosotros lo sepamos desde el principio, y es el hecho de que la ciencia es un tipo de saber. Los griegos ya lo distinguieron como un tipo de saber. Ahí vamos a hacer una basculación con la modernidad, ¿no? La modernidad consideró que los distintos tipos de saber quedaban subordinados a ese tipo de saber que era el conocimiento científico. Es más, en la modernidad encontraremos aquellos que llegan a sostener incluso que solo la ciencia es conocimiento, ¿no? O sea que la modernidad pensó que redujo, digamos, el conocimiento al conocimiento científico, o en algunos casos lo que hizo es tomarlo al conocimiento científico como medida patrón, a partir de lo cual todos los otros tipos de conocimiento quedaron subordinados, en una suerte de secuencia que podría ser variable. Por ejemplo, la modernidad podría aceptar
una declinación en donde se pone a la ciencia por encima de todo, luego vendría la técnica, luego vendría el arte, luego vendría, por ejemplo, la filosofía y luego la religión. Hay como una especie de escalafón y claramente la ciencia ocupó en la modernidad el privilegiado de los lugares, ¿no? El más privilegiado de los lugares. No fue así cuando la ciencia surgió, porque la ciencia surge en Grecia y les he comentado, en Grecia la ciencia es un tipo de conocimiento, les diría incluso ni siquiera el primer tipo de conocimiento, es decir, es un conocimiento que se descubre, podríamos decirlo, tardíamente en Grecia. Grecia ejerce otros tipos de saberes desde su origen mucho más contundentemente. O sea, Grecia como pueblo es prioritariamente un pueblo religioso, un pueblo artístico, un pueblo tecnológico, un pueblo filosófico. Postreramente, digamos, ya tardíamente, podríamos decir que la ciencia comienza en el siglo V antes de Cristo y comienza tímidamente a partir de un pensador, que es Sócrates, ¿no? O sea que tenemos siglos V, IV y III como el periodo en el cual surge la ciencia entendida, aquí ya la caracterizamos un poco, como un saber conceptual, es decir, un saber por conceptos. Dicho de otra manera, un saber por universales, Ruth. Es decir, la ciencia tiene como característica, la ciencia que nosotros al menos hemos estudiado, es una ciencia que tiene como característica esto de estabilizarse en un saber por conceptos. Claramente ese es un rasgo que es no solo original, sino destinal de la ciencia. No se le pasará a la ciencia nunca este rasgo de ser un conocimiento conceptual, un conocimiento por conceptos. Los ladrillos con los que se compone la estructura de la ciencia son los conceptos. Por supuesto que hay otros tipos de ladrillos, bueno, perfecto, pero la ciencia moderna, que es la ciencia que nosotros hemos aprendido en nuestros ámbitos escolares, tanto en niveles, podríamos decir, primarios, secundarios como universitarios, es una ciencia muy fuertemente conceptual. Cuando digo muy fuertemente conceptual, estoy diciendo que si no hay concepto no habría ciencia, en el sentido de que es esencial a la ciencia moderna la conceptualidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, por lo pronto darnos cuenta que en el origen la ciencia es un tipo de conocimiento y que de hecho no fue el primer tipo de conocimiento, fue un conocimiento propuesto, un conocimiento dispuesto, que por lo tanto tiene un determinado espacio, tiempo y lugar, ¿no? O sea, el espacio es Grecia, el tiempo siglo V, IV y III antes de Cristo, y los lugares son Sócrates, Platón y Aristóteles. Les estoy diciendo que, digamos, la plataforma de inicio de la ciencia tal como la conocemos, de la ciencia moderna, que nos llega incluso hasta nuestros días, es la Grecia de los siglos V, IV y III antes de Cristo. Autores, lugares, Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero que antes, recordemos esto, Grecia ejerció otros tipos de saberes, saberes religiosos, saberes artísticos, saberes tecnológicos, saberes filosóficos, naturalmente, filosóficos no conceptuales. La filosofía no necesariamente es un saber que nace conceptual. De hecho, hay filosofía antes de Sócrates, los conocidos presocráticos, claramente lo ejercen, pero esa filosofía no es una filosofía, claramente no es una filosofía conceptual. Y eso es lo que le genera mucho problema a los pensadores modernos
y por eso lo cualifican devaluativamente llamándolos presocráticos. ¿Sí? ¿De acuerdo? La modernidad, como no entiende a una filosofía que no sea conceptual, como los hombres modernos no entienden a una filosofía que no sea conceptual, entonces ¿qué hacen? Dicen que son presocráticos, como si de alguna manera Sócrates fuera el divisor de aguas, ¿no? El punto cero que divide a los verdaderos filósofos de aquellos que en cierto sentido lo intentaban. Una pedantería eso, es impensado eso, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, se entiende esto hasta aquí, ¿no es cierto? Bueno, entonces, si la ciencia es un tipo de conocimiento, es importante entender, vamos a analizar estos aspectos, que es un tipo de conocimiento porque comporta un determinado logos. ¿Qué sería el logos? La regla. ¿Sí? El logos del fútbol es la regla del fútbol. Hay un reglamento que puede ser escrito, pero a veces, no por no escrito, deja de haber regla. ¿Sí? Entonces, es importante entender eso. Todas las actividades tienen un logos. Ese logos no necesariamente está escrito y ese logos no necesariamente es un logos racional. El término logos puede ser traducido como sentido, puede ser traducido como códex, es decir, código. El logos es un código. Por lo tanto, tiene todas las características del código, es decir, es omnipresente, es dominante y es inobservable. El logos es inobservable. Inobservable, nobleza obliga, es inobservable el logos ¿para quién? Bueno, es inobservable públicamente, es decir, no es algo que tenga la característica de una obra pública. ¿Sí? Hay un logos en las ferias, en una feria de artesanos hay determinados logos, en los barrios hay un determinado logos, ¿no? De hecho, nosotros hasta utilizamos públicamente el término código y decimos, no tenés código, viejo. O sea, estás rompiendo algo que nos reúne, nos incluye y nos transforma en una determinada comunidad, ¿no? Romper un código es salirse de la comunidad. Estás rompiendo el código, ¿no? Que nos mantiene de alguna manera relacionados desde una determinada perspectiva y que gestiona una determinada viabilidad. ¿Sí? Entonces, lo que estoy de alguna manera indirectamente sosteniendo es que no asocien logos a lógica, porque la lógica es un tipo de logos. ¿Sí? El término logos es un término mucho más antiguo, mucho más amplio también, que el término lógica. Y que más todavía que el término lógica tradicional. Ustedes saben que hay distintos tipos de lógicas. La lógica tradicional, hay lógica modal, polimodal, digamos, ¿no? O sea, hay distintos tipos de lógica. Bueno, todos esos distintos tipos de lógicas son los esfuerzos por, de alguna manera, montar en signo lo que, digamos, la realidad muchas veces nos obliga. Son los intentos de la lógica por asemejarse al logos o a los distintos logos del universo. Pero fíjense que el logos es inobservable, pero sin embargo hace lo observable. Yo a veces digo que el logos es aquello inobservable que hace mundo. No es una cosa del mundo, pero sí organiza las cosas del mundo. ¿De acuerdo? ¿Sí? No asociar logos a lógica porque la lógica es un tipo de logos. ¿Sí? Pensemos que el inconsciente freudiano acredita un logos porque puede ser entendido el inconsciente. Freud entiende el inconsciente, entiende el funcionamiento del inconsciente. ¿No? Se da cuenta de que el inconsciente funciona de manera metafórica y de manera metonímica. Bueno, pero ese funcionamiento no es un funcionamiento lógico-matemático. No, claro. Pero es un funcionamiento, tiene un sentido y puedo entender el sentido. ¿De acuerdo? El comportamiento del bebé no es un comportamiento lógico-matemático.
pero mamá lo entiende. Mamá lo entiende, ¿no? Entonces el bebé llora y un extraño dice, no sé por qué llora, no, quiere agua. ¿Cómo sabe que quiere agua y no leche? Bueno, mamá lo sabe. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ha decodificado el comportamiento del bebé. ¿Qué es decodificar? Llegar a lo oculto que decide la aparición de lo desoculto. ¿Sí? Cuando yo llego a lo oculto que determina la aparición de lo oculto, estoy diagnosticando, estoy decodificando. Un diagnóstico es una decodificación. Y una decodificación es el acceso al logos que está presente en todo lo que aparece, que no aparece, pero sin embargo determina. Freud llega al conflicto inconsciente que genera el síntoma. Cuando ese conflicto inconsciente se desmonta, es decir, se pone, o si ustedes quieren, se monta en palabra, desaparece el síntoma. Maravillosamente, ¿no? Es decir, ese descubrimiento, ese montaje en palabra, libera, digamos, al organismo de una forzada respuesta, ¿no? Del síntoma. ¿De acuerdo? Lo que estoy diciendo es que esto de decodificar, independientemente de que ahora nosotros lo ponemos en palabras, es lo que hacemos todos los días. O sea, no estamos hablando de procedimientos extraños, procedimientos cognitivos extraños, sino que estamos hablando de procedimientos cognitivos absolutamente y completamente y habitualmente replicados por todos nosotros. Pero es bueno también montarlo en palabras para saber que eso es lo que estamos cometiendo y para generar variantes y estar a cargo de lo que nosotros obramos. Entonces, volvemos. Si la ciencia es un tipo de conocimiento, hay otros tipos de conocimiento. Queda claro eso, ¿no es cierto? Arte, religión, tecnología son tipos de saberes. Hago un alto en esto. El arte, la religión, la filosofía, la ciencia son tipos de conocimiento. Independientemente del producto que generen, son tipos de conocimiento. Entonces, nunca reduzcamos el término tecnología a la tecnología que es informática, porque hay una tecnología mecánica, hay una tecnología hidráulica, hay tecnología en el desarrollo de el ojal y el botón, el tenedor y el cuchillo son productos tecnológicos, la pala, la palanca son productos tecnológicos, la rueda, las bombas hidroneumáticas son productos tecnológicos. Hoy día nuestras notebooks son un producto tecnológico y son un producto de la tecnología informática, entre otras cosas. Pero no piensen que antes no ha habido tecnología. ¿De acuerdo? ¿Sí? Los incas han tenido desarrollos tecnológicos extraordinarios. Hay una tecnología hidráulica maravillosa, ¿no? Bien. Lo que sí es importante que nos demos cuenta que hay diferencia entre esos tipos de saberes y que esa diferencia implica un reglamento diferente y también, por ejemplo, interpretaciones de la realidad diferentes, procedimientos diferentes. Cada uno de esos saberes tiene una concepción de verdad diferente, una concepción de obra diferente. O sea, de principio a fin y en el medio del desarrollo son saberes diferentes. Por ejemplo, el tecnólogo simplemente genero diferencias para que nos demos cuenta dónde nos ubicamos, por ejemplo, nosotros como educadores, si somos puramente científicos o si en ocasiones somos tecnólogos o artistas o filósofos o religiosos. Después lo vamos a ver a eso. Pero digamos,
La relación que establece el cognoscente con la realidad en el ámbito de la ciencia es una relación de distancia. El científico conoce a la realidad a distancia. ¿Sí? No el tecnólogo, porque la relación que tiene el tecnólogo con la realidad es una relación no distante, sino una relación de trato. Quiero decir, hay una diferencia entre un licenciado en física y un albañil, un pedrero, por si hay alguien brasileño, ¿no? Hay una diferencia. El licenciado en física conoce las leyes de la física y las leyes de los cuerpos, pero no sabría cómo intervenir un cuerpo y gestionar una metamorfosis o una transformación de ese cuerpo en otra cosa. El albañil utiliza su vinculación de trato con la realidad y la transforma en otra realidad. Por lo tanto, fíjense que entonces, en el caso del albañil hay una relación vincular, casi diría corpórea, con la realidad, mientras que el científico tiene una vinculación, podríamos decir, intelectual con la realidad, extracorpórea, ¿sí? Distante. Y la obra es distinta. Mientras un científico tiene como obra la teoría, el tecnólogo tiene como obra un artefacto o un producto. ¿Sí? Los tecnólogos producen artefactos en el sentido amplio del término y los científicos producen teorías científicas. ¿Ven? Entonces, tenemos ahí claramente diferencia en los tipos de saberes. Tenemos ahí dos tipos de saberes. ¿Qué hizo la modernidad? Todos los saberes la modernidad los entendió de la misma manera. ¿Sí? Acordémonos de eso. Ya lo hemos visto a esto. La modernidad entendió a todos los saberes de la misma manera. Y por lo tanto, siempre lo primero es la idea. Es decir, primero pienso, luego existo, digamos, ¿no? Primero pienso, luego hago. Primero pienso, luego valoro. Primero pienso, luego entiendo. ¿Sí? La prioridad del pensamiento, de la idealidad, digamos, es algo marcado a partir de la modernidad. Y todos los saberes en la modernidad fueron saberes siempre fundamentalmente ideológicos. El arte primero fue ideológico, la ciencia primero fue ideológica, es decir, lo primero es la idea. Profesor, ¿y la religión también? ¿También? Descartes busca un fundamento de la filosofía y la religión también. A ver, los saberes religiosos en la modernidad se transformaron en ideologías, es decir, en credos. ¿Qué es un credo? Un sistema de creencias. ¿Y qué es un sistema de creencias? Una teoría. Díganme si nosotros no hemos recibido esa impronta de la modernidad. Algunos de ustedes, si son católicos, han ido a catecismo. ¿Y en el catecismo qué le dicen? Bueno, Dios es uno y trino, la Virgen María fue concebida sin pecado, etcétera, etcétera. Es decir, un conjunto de ideas acerca de la divinidad. Si ustedes creen en esas ideas, son cristianos. Si ustedes no creen, serán budistas, hinduistas, mahometanos, lo que sea. ¿Qué diferencia hay entre esa relación? Y les digo lo siguiente, a ver, Newton tiene tres principios, un principio de inercia, principio de masa, principio de acción y reacción. Si ustedes están de acuerdo con esos tres principios, ¿qué son? Newtonianos. ¿Qué diferencia hay entre estar de acuerdo con las ideas del cristianismo y estar de acuerdo con las ideas de Newton? Ninguna. Si ustedes están de acuerdo con las ideas de Darwin, son darwinianos. Si ustedes están de acuerdo con las ideas de Einstein, son einsteinianos. Si ustedes están de acuerdo con las ideas del cristianismo, ¿qué son? Cristianos. O sea, la modernidad transformó a toda la variedad de saberes que tenía singularidades, la transformó homogéneamente en lo mismo. La remitió al mismo reglamento de proceder cognitivo y de proceder no solo cognitivo, sino realizatorio. Algo vale si tiene un fundamento teórico. ¿Sí? Por eso es que a partir de allí la modernidad dividió en religión y superstición.
El supersticioso no tiene fundamento, el religioso tiene fundamento. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y la filosofía también. La filosofía tiene que tener la característica de un sistema. Tiene que haber algo que sea fundamental. Lo primero es el espíritu, lo primero es la materia, lo primero es el fenómeno. Siempre, digamos, tengo que armar un sistema de pensamiento. Y si hay un sistema de pensamiento, y esa es otra de las características de la ciencia, vayan anotándola, ¿no? Hablamos de un saber conceptual. Bueno, la ciencia es un saber sistemático. Y un sistema es un conjunto de saberes en el que muchos saberes se derivan de unos pocos. ¿Sí? Entonces, esos saberes que se derivan de unos pocos terminan en justamente algunos conceptos fundamentales. La mecánica newtoniana se apoya en 3 principios: inercia, acción y reacción, y masa, principio de la masa. ¿De acuerdo? Fíjense qué interesante es esto de que ya detectamos 2 características, el carácter conceptual de la ciencia moderna, el carácter sistemático. Es decir, entonces es un sistema de conceptos. ¿Qué es un sistema de conceptos? Una teoría. ¿Sí? Una teoría. ¿De acuerdo? Una teoría. Pero la modernidad, insisto, absorbió la diferencia de todos los saberes y los remitió a un único tipo de saber o a un único modo de saber. En la modernidad, la ciencia, la tecnología, la religión, la filosofía, todos procedieron como epistemológicamente de la misma manera. Primero el pensamiento, luego el proceder para el entendimiento de la realidad. Pero primero el pensamiento. Les agrego esto para completar esta idea. Hablamos de que la ciencia, la teoría es un sistema conceptual. Así como los conceptos son los ladrillos, el pegamento es la lógica. Podríamos decir la lógica matemática. Así que, ¿qué es una teoría? Un sistema lógico-conceptual. Sistema porque todos los saberes dependen de uno. Conceptos porque los componentes, los elementos, los ladrillos de ese sistema son los conceptos. Y el pegamento de esos conceptos es la lógica matemática. Así que toda teoría no deja de ser un sistema lógico-conceptual. Fíjense que hay una deductividad también en el credo, más allá de que los fundamentos son actos de fe, implican actos de fe. La religión se transforma en un conjunto claramente de reglas, de mandatos para los fieles. Así como la mecánica newtoniana reglamenta el pensamiento de los newtonianos, el cristianismo reglamenta el pensamiento de los cristianos. Y Dios, miren qué empobrecimiento que hizo la modernidad. Dios entró dentro del sistema como el fundamento. Pero si el sistema es un sistema lógico-conceptual y básicamente el fundamento es un concepto, ¿en qué se transformó Dios? Síganme con el razonamiento. Es decir, yo tengo un sistema que es lógico-conceptual y el fundamento es un concepto. ¿En qué se tuvo que transformar Dios? En un concepto. En un concepto. Esa es digamos, la muerte de Dios, digamos, ¿no? Esa es la muerte de Dios. O sea, Dios se transforma en un concepto. Cuando Dios se transforma en un concepto, digamos que pierde vitalidad y gana funcionalidad. Es decir, queda remitido a ser el fundamento de todo lo demás. Pero yo como concepto, digamos, puedo cumplir un rol dentro del ámbito de la idealidad, pero no de la existenciariedad. Es decir, hay una diferencia muy grande entre ser yo progenitor de mi hijo o ser papá de mi hijo. No es lo mismo ser progenitora que madre. ¿Y qué necesita, digamos, el niño?
¿Un progenitor? No. ¿No? ¿Sí? No. Exploren lo que le sucede a los niños en la Segunda Guerra Mundial, depositados en los nosocomios, depositados en los hospitales, en un estado de abandono y en un estado simplemente de abastecimiento alimentario. ¿Sí? Mueren por depresión anaclítica, es decir, desarrollan lo que se llama depresión anaclítica. La depresión anaclítica gestiona la muerte por marasmo, o sea, llega un momento que los niños se desintegran y convulsionan en un estado de debilidad completa y absoluta. Quedó demostrado que esos niños lo que estaban necesitando era olor a mamá, no simplemente tener la panza llena. Es decir, niños que fenoménicamente no fueron adoptados. Acuérdense entonces, depresión anaclítica, explórenla de estudios del año 45, periodo de finalización de la guerra. ¿Por qué nosotros no estamos atentos a ese tipo de cosas que son casi centenarias? ¿Ven hasta qué punto es importante saber, de alguna manera, hurgar en el pasado? Porque en ese pasado han quedado un montón de evoluciones completamente olvidadas. ¿Ven por qué entonces Candelero dice que no todo paso adelante es progresar? Porque a veces progresar es recuperar algo que fue dicho o que fue hecho con alto grado de eficacia. ¿Cómo puede ser que nosotros en la Argentina no tenemos ese tipo de información? ¿Cómo puede ser que nosotros en la Argentina tenemos desconocimiento en los institutos de formación de docentes de un autor como Donald Winnicott, que es un psicoanalista, que es un pediatra psicoanalista que se dedica a la instancia de vinculación primaria del niño con la madre y acredita hasta qué punto esa vinculación del niño con la madre resulta decisiva para el desarrollo madurativo de ese bebé. Y por lo tanto termina teniendo impacto naturalmente en el periodo adulto, porque desde ya ustedes saben que si tienen cualquier organismo, incluso una planta, y esa planta en un determinado periodo no alcanza el desarrollo, esa planta no termina por desarrollarse, no termina por dar flores, no termina por dar fruto. Entonces tenemos un montón de adultos, un montón de adultos precarizados. Y creemos que la consecuencia de esa precarización está en ese mismo adulto, en ese mismo espacio y tiempo. Está en el adulto, pero probablemente el origen de esa precarización es un origen niño. Entonces, ¿qué carajo hicimos con la vinculación de la madre con el niño? No estoy hablando de ideologías, porque no estoy hablando de la idea de familia. Estoy hablando de la relación de la mamá con el bebé. Y la maternalidad, porque de hecho Winnicott habla de maternalidad, aclaro que la puede dar el padre, o una abuela, o un abuelo, o el hermano mayor. La maternalidad no es privativa de la madre. Podría haber una madre, de hecho hay madres que no son maternales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy señalando simplemente hasta qué punto es importante ir a buscar a la historia que nos constituye, porque insisto que a veces construimos el paso adelante sobre el olvido de un pasado que nos habría sido útil. En cambio, nosotros todo el tiempo creemos que progresar es comprar el último celular. Y tenemos niños que roban este celular pensando que es la felicidad, cuando en realidad ni el que lo compró ni el que lo robó tendrá la felicidad por este celular. Porque este celular nunca le llenará el agujerito sin fin que tiene por una mala relación con la maternalidad. Cuidado. ¿Sí? Cuidado entonces. ¿Ven hasta qué punto la ideología es distante, es aséptica, es neutra? Vuelvo a Ruth, ¿no? En ese sentido. ¿Ves cómo el universal no alcanza? Estamos pasados de teoría y cuando lo que el niño está necesitando es que lo toquen.
Un niño que ha sido amasado por su madre es un niño que se siente completamente seguro muchas veces y que puede estar solo y que puede jugar y que se desarrolla. Su madre está en él, sabe que su madre estará siempre. No es que lo sabe Ruth. Podríamos decirlo, lo ha tenido la madre en él. Y ese es no algo bibliográfico, sino un proceso de incorporación. Es un proceso de incorporación. ¿Está? O sea, él sabe que eso es posible. Esa noticia fortalece indudablemente. Los budistas dicen, ser amado da fortaleza y amar da coraje. ¿Sí? Digo, fíjense que estamos mirando cosas niñas, cosas pequeñas, ¿no? No la grandilocuencia de las grandes ideas que nos cambiarán el mundo. No quiero cambiar el mundo. Quiero acoplarme a un niño, digamos. Se trata de eso, para que ese niño pueda llegar a ser. Esa maternalidad, ese acople de la maternalidad con el niño, de la madre con el niño, es un verdadero salvataje y una potencialidad de desarrollo para el niño. Después vienen todas las ideas, pero todas esas ideas solo de alguna manera resultarán fecundas si previamente hay cosas que desde el mundo de la vida han sucedido, no desde el mundo de la idea. No desde el mundo de la idea. Les estoy diciendo, no vale una clase de epistemología tanto como un abrazo y un beso de una maestra de nivel inicial y mirar a los ojos a ese niño que estaba en llanto. No vale. Yo no salvo a nadie. Una maestra puede salvar a un niño. Sí, claro. Sí, puede terminar dándole un espacio para habitar. Ella misma puede ser en su cuerpo, con su cuerpo, un espacio pacífico para habitar. No lo hace Candelero. Entonces, está bien que utilicemos todas estas herramientas, pero tengamos en cuenta que la vida pasa por otro lado. No se trata de negar la notebook, no se trata de negar la clase virtual, se trata de saber que esta clase virtual no es todo, de que la bibliografía no es todo, de que Candelero no es todo. Tenemos que adecuarnos a Candelero. No alcanza. Y de alguna manera la vida está justamente en esa contigüidad existencial y por lo tanto corpórea. O sea que hay que darse vuelta y esto es lo importante, aquello que tenés en esa contigüidad. Somos educadores. Bien. El ejemplo a veces es sobreabundante, pero me interesa seguirlo porque no quiero que quede opaco. Quiero que quede claro lo que quiero señalar. ¿De acuerdo? Volvemos al texto. Entonces, la ciencia es un tipo de conocimiento, no es el único, no es el primero, ni tiene por qué, en la consecuencia, ser el mejor. Ni tiene por qué ser el mejor. Simplemente es un conocimiento diverso y por lo tanto incomparable con respecto a los otros tipos de saberes. Si hay otros tipos de saberes y son saberes disímiles, heterogéneos, quiere decir que hay potencialidades que tienen los saberes religiosos que el saber científico no lo tiene. Y hay potencialidades que tiene el saber científico que el saber religioso no lo tiene. ¿Sí? Estoy diciendo que son incomparables. ¿Quién es mejor, Oscar o Yula? ¿Luis o Ruth? Y depende en comparación a qué. Bueno, ¿y por qué vamos a andar comparando? Si Oscar pinta muy bien y Yula hace muy bien la comida. Mientras Oscar pinta, Yula hace la comida. Punto. En definitiva, la potencialidad de la diversidad. ¿De qué te sirve un ingeniero nuclear si te estás ahogando en el Orinoco o en la Amazonía? Te estás ahogando en el Amazonas, ¿qué te sirve? Simplemente un pescador te sirve más que un ingeniero nuclear o el premio Nobel en química. Entonces, se trata de entender que el mundo tiene múltiples ejes. El problema de la modernidad fue que la modernidad siempre instauró un fundamento y por lo tanto un solo eje a partir del cual valuó a la realidad, significó u organizó a la realidad. O sea, lo que está diciendo Candelero es que una de las mayores taras que nosotros tenemos, ¿sí? Realmente somos tarados en cuanto a que tenemos tara, y esa tara es algo incorporado en nosotros, es la polarización. Lo que quiero señalar es que
no es que el mundo es polar y no es que nosotros somos polares por naturaleza, sino que hemos adquirido esa polaridad a partir de la cual actuamos de manera polarizante. Somos nosotros los que polarizamos el mundo. ¿Se entiende? Pero no es culpa de Oscar, no es culpa de Germania, no es culpa de Luz, no, o de Gilberto, no, y por supuesto. No hay una culpabilidad porque todos nosotros hemos venido a nacer en un mundo que ya tenía instaurado ese fundamento, ese eje fuertemente organizador, significante y valorativo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, como las gallinas se sacuden las plumas para sacarse el polvo, démonos cuenta de que tenemos una impronta europea ineludible. ¿Y qué vamos a hacer ahora con eso? Nada, no la vamos a andar combatiendo, porque si nosotros nos sacamos lo europeo de encima, nos vamos a romper nosotros. ¿Qué se trata de hacer? Se trata de ponerlo en juego. Se trata de descubrirlo, ponerlo en juego, y una vez que lo descubrimos, lo ponemos en juego y lo pensamos, descubrir, poner en juego y pensar es lo mismo que ¿qué? Es lo mismo que macerar. Ese es el proceso de maceración. Cuando hay una maceración, algo se transforma ¿en qué? En otra cosa. Hay una maceración física, una maceración química, pero también hay una maceración intelectual. La maceración intelectual es justamente esto. Pongo en juego, lo pienso, lo repienso, me involucro en eso y lo transformo ¿en qué? En otra cosa. Lo transformo en otra cosa, que ahora sí puede ser ingerida y puede ser digerida. ¿Sí? Si ustedes ponen los ingredientes del ceviche, digamos, por separado y no hay maceración, de alguna manera se intoxican. No tardarán en descomponerse. Pero tras la maceración, eso implica claramente una metamorfosis que habilita la ingesta y la digestión. Y por lo tanto, el tercer paso, la asimilación, la incorporación. Si los europeos no son puros, ¿por qué nos preocupa tanto la pureza si ellos tampoco son puros? Pero obviamente, no existe la pureza más que como fotografía, como detención de la dinámica de la vida. Lo puro es detengo algo, punto. Ahí sí es puro. No hay nada puro. No hay nadie que sea puro. ¿De acuerdo? Y lo peor que a veces compran los pueblos originarios es esa idea de pureza. Pervive lo aymara si el aymara se casa con un irlandés. ¿Dónde pervive? En ese niño que tiene lo aymara inevitablemente. En la mezcla, entonces, si no, la pureza hace que un pueblo se transforme en un elemento de museo. Murió el último de los aymara. ¿Y ahora? No, quedó una máscara, sus herramientas, la colgamos en un museo y ya está. Dentro de 200 años eso probablemente se deterioró y desapareció y quedó simplemente escrito que alguna vez existió un pueblo aymara. La mejor manera de que lo aymara perviva es justamente que entre en la dinámica de la vida y que se conserve dentro de la composición de la vida. ¿Se dan cuenta? Qué interesante es darse cuenta que entonces lo que tenemos que hacer es mezclarnos, que es la mixtura lo que gestiona el potencial de mantenerse en la vida. Esa es la clave. Europa se dijo pura y se creyó pura. Roma se creyó pura hasta las invasiones bárbaras. Y se constituyó, digamos, poblacionalmente la diversidad de la Europa actual, que ahora también se consideran puros. Los galos ya no son puros. Si ustedes miran, Oscar, supongo que Gilberto, que los tengo en cámara, supongo que deben mirar fútbol. Ustedes miran la selección francesa. ¿Cuántos morenos hay en la selección francesa? ¿Cuántos africanos hay? Hola, Luis. ¿Cuántos africanos hay en la selección francesa? En la selección alemana, en el siglo XX los habrían cremado, los habrían llevado a una cámara de gas. Y hoy día Alemania es uno de los países
de más aceptación de corrientes migratorias. Tiene que ver con esta idea de que es la mixtura lo que gestiona enriquecimiento. ¿Y gestiona enriquecimiento de qué punto de vista? Desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista productivo, es decir, para la ciencia, para la técnica, para... ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Ahí estoy, Sonia, ¿no es cierto? ¿Tu nombre era? Rocío. Rocío. Ay, perdón, Rocío. Tranquilo, mi profe, no, tranquilo. Es que respecto a lo que usted menciona, considero que aferrarse a un ideal de pureza a lo que lleva es a una postura y a un pensamiento bastante excluyente, relacionándolo con lo que usted dice, y no dejo de pensar en, por ejemplo, si bien en Europa en varios gobiernos se ha dado una apertura hacia las corrientes migratorias, subsisten grupos que se aferran a ideologías racistas, a ideologías de grupos de etnias puras y generan bastantes actos discriminatorios y crueles. Sí. Lo mismo pues en Estados Unidos con el Ku Klux Klan, que pervive y lo pudimos ver pues en el gobierno pasado de Estados Unidos. Pero también quiero preguntarle algo desde la clase pasada, y es usted piensa respecto al planteamiento de Adela Cortina, que hace unos años, a raíz de tantos grupos de migrantes africanos pasando a Europa, ella planteaba que existe una porofobia. Entonces, que en muchos países del mundo se aceptan migrantes desde que no sean pobres, que si son pobres, entonces no existe la misma aceptación, porque socialmente y económicamente se consideran que llegan es más a obstaculizar procesos que a gestionarlos. Y me ha parecido muy interesante porque acá en Colombia, y no sé, posiblemente en otros países de América Latina, pero acá en Colombia se vive mucho con personas provenientes de Venezuela, ¿no? Que se ha generado un rechazo a nivel social, porque se construye una imagen en donde se les asignan atributos negativos como, es que roban, es que se prostituyen, y entonces me llama mucho la atención ese planteamiento de la Cortina. Sí, sí. Sí, sí, indudablemente que los procesos de entendimiento también reclaman una temporalidad, indudablemente, ¿no? Yo apuesto a que la educación sea el principio del cambio, aunque ese principio del cambio sea un principio mucho más lento, ¿no? En ese sentido soy kantiano. Kant estaba en contra de la Revolución Francesa y él plantea que la revolución no es conveniente porque la revolución siempre es una revolución de unos pocos, por lo tanto, digamos, el elemento de la violencia es el elemento constituyente y esa violentación no resulta convincente porque no es constitutiva. Él dice, bueno, apuntemos a formar al soberano. Claro, yo sé que, digamos, la vía que utilizo es la vía más larga, es el camino más largo, es el camino más difícil, pero es importante apostar a que aquel que habita un determinado mundo lentamente, entre comillas, padezca una metamorfosis estructural, digamos, ¿no? O sea, el camino es la educación, porque cualquier intento de revolución tiene, podríamos decir, el encanto de la inmediatez, pero también tengamos en cuenta que esa inmediatez se paga muchas veces no solo con violentación, sino también con una reacción en el sentido opuesto y con la misma intensidad, y además se paga con desnutrición, es decir, el cambio no habita el interior de los agentes del cambio. Yo apunto a que los niños de las nuevas generaciones empiecen a entender esto desde el principio y, en todo caso, que el Ku Klux Klan vaya desapareciendo por la vía de los niños de los padres del Ku Klux Klan. Es decir, que haya una generación que vaya disolviendo esas diferencias. Yo tampoco quiero desintegrar las diferencias, porque si no hay diferencias no hay movimiento. Es importante eso.
para que haya movimiento tiene que haber diferencia. Es el aire frío y caliente el que genera el viento. Lo mismo ocurre en el mundo del ser humano. Si no hay diferencia, no hay movimiento. Por lo tanto, no es la idea cancelar las diferencias, sino multiplicarlas. Solo entender que, digamos, esa multiplicación, digamos, va a generar un viento que implica rozamiento, pero no necesariamente la fagocitosis del otro, digamos, la incorporación del otro. No. Fíjense que los cambios son muchas veces por una vía, podríamos decir, interna y más química que propiamente física. ¿Qué quiero decir con esto? Es una metáfora. Pero cuando Roma conquista a Grecia, sin embargo, es conquistada por Grecia desde el punto de vista cultural. Es decir, la manera en que Roma se heleniza es a través de incorporar a los griegos, que terminan siendo los educadores y tutores de los alumnos de los hombres ricos y poderosos de Roma. Con lo cual, digamos, conquisto a Grecia, pero luego me helenizo. Es interesante, el conquistador de alguna manera es conquistado. Incorpora a Grecia, pero toma la identidad o las modalidades de Grecia. Entonces, es importante entender que las transformaciones implican, digamos, el interior. Entonces, es en definitiva el niño el que en su metamorfosis terminará estableciendo un mundo completamente distinto. No les quepa la menor duda que los cambios y los grandes cambios generacionales son los grandes cambios digamos, ideológicos, gestionan los grandes cambios ideológicos. Todo cambio ideológico en el sentido general, digamos, organizacional, significativo y valorativo en esos tres planos que estábamos hablando, todos esos cambios implican un cambio generacional. Entonces, dejemos de pensar que hay ineficacia en una maestra que disciplina al niño o que le está mostrando hasta qué punto es importante la naturaleza y que entonces a los papeles o a los envases no hay que tirarlos por allí, sino ponerlos en el cesto. Es el niño el que termina enseñando al padre. Y si no, además ese niño algún día será padre. Por lo tanto, es importante apuntar a la educación de los niños. Ese niño el día de mañana va a ser un ministro, va a ser un presidente, va a ser un asesor, ¿no? Va a ser un legislador, va a ser un secretario, ¿no? Va a ocupar un cargo directivo. Entonces, esa educación al niño me parece que es muy importante. Sí, yo lo que no perdería de vista es que simultáneamente yo generaría una escuela para padres. Además de una escuela de niños, gestionaría una educación para los padres, para que los padres también sepan cuál es el rasgo distintivo y potenciador en el que el niño está inserto. La diversidad no tiene que ser un objetivo, tiene que ser un punto de salida. Si yo entiendo que el potencial radica justamente en la diversidad. ¿Sí? Así que, sí, claro, hay grupos, seguirá habiéndolos. Yo creo que nosotros microscópicamente tenemos que seguir dedicándonos a los niños, porque además, si nos dedicamos al niño, digamos, el Ku Klux Klan no nos persigue, no persigue niños, persigue adultos, en todo caso, ¿no? Entonces, es importante correrse de esa zona de combate de esta gente y la transformación hacerla por otro lado. ¿Sí? Hay un poema de Bertolt Brecht que yo siempre olvido, que habla sobre, a lo mejor vos de Rocío me lo recordás, que habla sobre la importancia de los cocineros, ¿no? Dice, bueno, ¿quién ha ganado la batalla de Roma o de Cartago? ¿Sí? Darse cuenta de que el general no es el que gana la batalla, ni tampoco muchas veces los soldados, sino a veces el cocinero. Es decir, una tropa bien alimentada es la tropa capaz de ganar una batalla. Entonces, a veces nosotros tenemos que darnos cuenta que somos como aquel cocinero que resulta desaperceptible en el campo de batalla, pero sin embargo es capaz de modificarla. Nosotros tenemos el poder de modificar las futuras generaciones. Y como nadie lo detecta y como todo el mundo cree que el cambio va a venir por la militancia o por el dirigente, nadie ve que nosotros somos los que verdaderamente cambiaremos el mundo.
pero tenemos que convencernos nosotros de que somos aquellos que estamos en la zona de metamorfosis. Y lentamente, a partir del amor, miren, se cambia por dolor o por amor. Eso no les quepa la menor duda. Entonces, es importante que nosotros sepamos que tenemos de alguna manera un cable con una soga, digamos, un lazo con los padres de nuestros alumnos, por el amor que a veces naturalmente esos padres tienen a sus hijos. Entonces, yo apuntaría a una educación doble, simultánea, siempre con la prioridad en el niño, ¿no? Naturalmente. Bueno. ¿Se entiende hasta aquí? Ok. Bueno. Entonces, hacemos navegaciones y regresos, el retorno al conocimiento científico como tipo de conocimiento, repaso esto. Recordemos que si es un tipo de conocimiento, tiene un determinado logos, un determinado estatuto, que hay otros tipos de conocimiento, arte, digamos, religión, filosofía, tecnología, que no es un conocimiento primero, no necesariamente es el mejor, esto es algo importante. La ciencia, de hecho, desde el punto de vista estatutario, escrito y documental, comienza con Aristóteles. Es Aristóteles quien, en un texto llamado Organon, que no curiosamente significa instrumento, instituye, digamos, el reglamento de cientificidad, ¿no? Las reglas de la ciencia. Las reglas de la ciencia aristotélica ustedes las pueden conocer así abruptamente a través de la geometría euclidiana. La geometría de Euclides cumple exactamente con las pautas de cientificidad que marca y señala Aristóteles. Y si no, pueden consultar textos por internet. Es una ciencia pública, sistemática, conceptual, deductiva, etcétera, etcétera. Pero, profe, la pregunta. Sí, ahí estoy, Álvaro. Me quedo con esta cuestión de que la ciencia es un saber instrumental. Y tengan en cuenta que hay muchas maneras de instrumentar o de ser instrumento para una misma finalidad. Tengan en cuenta siempre eso. No hay una única manera de comer. Yo puedo comer con el tenedor, con la cuchara, con 2 palillos, con la mano. Hay muchas maneras de alimentarse. Entonces, lo que estoy diciendo es que si mi objetivo es X, no necesariamente yo tengo que aplicar ciencia. Puede que haya otros tipos de saberes que gestionan el mismo o mejor resultado incluso. ¿Sí? Desde el punto de vista instrumental, la ciencia tiene variantes dentro de ella misma y la ciencia tiene variantes por fuera de ella misma. Puedo aplicar un saber religioso y dar y obtener, o tecnológico, y obtener un resultado, digamos, superior incluso al resultado que podría tener la ciencia. ¿Sí? Después puedo dar ejemplos de eso. Sí, Álvaro. No, profe, ya con lo que usted dijo ahora le dio respuesta a la pregunta mía, pero si quiere se la hago. Dale. Usted, dentro de la conceptualización que hemos visto en la clase de hoy, de la manera epistemológicamente cómo se mira la ciencia, y que los ladrillos de la ciencia es la conceptualidad y se puede, depende de la lógica como se exprese. Y teniendo en cuenta de que la ciencia es un tipo de conocimiento que se sustenta bajo un logo y bajo una regla. Entonces, profesor, ¿cómo se puede mirar la explicación de un objeto o una cosa desde una manera subjetiva? La subjetividad de la explicación de objetos y de cosas. Claro. Partiendo también de una frase que usted dijo, de que la explicación del mundo tiene muchos ejes. Bien, es una muy buena pregunta, Álvaro, porque creo que incluso no creo haber respondido completamente a partir de lo que dije a lo que a vos te interesa. Primera aclaración que es decisiva y me sirve para hablar de lo que es el sujeto epistémico. Es importante entender que
El sujeto epistémico, el sujeto de la ciencia, es todo aquel que porta, digamos, a la teoría científica. El sujeto de la ciencia no es un individuo singular, sino que es un cuerpo colegiado universal. ¿Qué quiero decir un cuerpo colegiado universal? Quiero decir que cuando nosotros pensamos en ciencia, pensamos, digamos, de manera neutra, cabalgando las estructuras de la teoría científica. Voy a ser más claro a través de un ejemplo. Cuando yo pienso matemáticamente, por ejemplo, pienso de manera aritmética, yo digo 2 más 2 es igual a 4. En ese caso, yo no estoy pensando como Neldo Candelero, como alguien que tuvo un nacimiento en un lugar determinado, en una familia determinada, que recibió determinados impactos experienciales, etcétera, 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 etcétera. Es decir, como singularidad que yo soy, sino que estoy pensando como matemático, estoy aplicando, digamos, desde mi entendimiento una teoría que es extra Candelero, extra Neldo, extra subjetiva individual, y que de la misma manera la puede aplicar, por ejemplo, Alejandro o vos. Es decir, yo puedo decir 2 más 2 es igual a, y Alejandro me dice 4. Y yo estoy de acuerdo porque en realidad el que está pensando no soy yo, sino yo cabalgando, repito, yo ateniéndome a una teoría X matemática, ¿sí? Entonces, el sujeto en la ciencia coincide con la teoría y solo en ese caso, digamos, soy sujeto científico. El sujeto científico no es un sujeto libre, es un sujeto teorizado. Es un sujeto reglamentado y disciplinado por una determinada teoría. Lo subjetivo, por supuesto que existe, pero la ciencia, digamos, podríamos decir que absorbe cualquier subjetividad en lo que resulta público. O sea que lo subjetivo y lo público coinciden. O podríamos decir que lo científico incluso y lo público coinciden. Nada puede ser, y aquí sumo otra característica de la cientificidad, nada puede ser científico si no es público. Por eso es que la ciencia necesita teoría, y no solo teoría, sino una teoría escrita, es decir, una teoría puesta en signos que son un documento que es pasible de consulta y acceso público. O sea, no hay ciencia si no hay escritura, para decirlo así abruptamente, ¿no? ¿De acuerdo? Así que la ciencia implica, entonces, conceptualidad, implica lógica, implica sistematicidad, pero también implica documento, porque ese documento es pasible de ser entendido por una comunidad de hombres, e incluso de manera transgeneracional, ¿no? Así que eso es importante. Hay otras maneras de entenderse el conocimiento, sí, por supuesto. En este caso, el conocimiento científico es un conocimiento de tipo universal y el individuo o el sujeto individual se universa, entre comillas. Doy otro ejemplo. Si supongamos que yo soy médico y y Gilberto se golpeó jugando al fútbol, se lastimó, y yo aplico, digamos, un protocolo de cientificidad médica, ¿sí? Y Gilberto, lamentablemente, le va mal, termina operando. Yo hice, digamos, que evolucionó mal. Miren, si yo, cuando me acerco a Gilberto, aplico un protocolo creativo, ¿sí? Aplico un protocolo creativo y a Gilberto le va bien. Si Gilberto me hace una denuncia a la comunidad científica médica, yo voy preso. Porque yo hice lo que a mí me pareció creativamente. Gilberto dice, bueno, me fue bien, pero un familiar de él dice, bueno, pero Candelero no aplicó el protocolo de cientificidad médica. Candelero inventó un protocolo sobre tablas y a pesar de que le fue bien, Gilberto, digamos, corrió riesgos, entre comillas, pero básicamente no entra en juego el riesgo de Gilberto, sino el hecho de que yo no cumplí lo que mandaba la ciencia.
¿sí? Cuando yo soy científico tengo que cumplir lo que la ciencia manda, y lo que la ciencia manda, ahí seguro vos tenés la pregunta casi al caer, lo que la ciencia manda lo decide la comunidad científica. Por lo tanto, hay una intersubjetividad entre los sujetos de la ciencia que instituyen el reglamento. Entonces, ahí Álvaro me dice, pero entonces la cientificidad es una cuestión de poder entre los científicos de un determinado espacio y de un determinado tiempo. Y sí, y sí, sí, no me queda otra cosa más para decir. Es así. De hecho, fíjense cómo la Organización Mundial de la Salud arma determinados protocolos en relación a determinadas dificultades médicas o sanitarias. Y lo decide la Organización Mundial de la Salud. ¿Eso es exitoso? No digo que sea exitoso, pero es lo que decide. A ver, tengan en cuenta que es tan mandatario el mundo de la idealidad o el mundo del estatuto, ese estatuto que es creado por unos pocos hombres para todos los muchos hombres, por simplemente una cuestión de poder, porque indudablemente habría sido posible muchos protocolos en relación al COVID, pero se implementó un protocolo. Sí, por supuesto, sí. Y esa política sí vinculada a los intereses subjetivos, Óscar. Esa política sí está vinculada a intereses subjetivos y muchas veces completamente mezquinos y completamente ajenos a los intereses de los destinatarios de la salud, ¿sí? O de los destinatarios de la cientificidad que somos todos nosotros. A ver, por ejemplo, o personales incluso, peor todavía, completamente personales, ¿no? Pienso en lo siguiente, a nosotros en el mundo entero se nos dispuso que la vacuna se iba a aplicar solo en fase 3. ¿Sí? Que había una fase 1, había una fase 2 o una fase 3. Recién se aplicó la vacuna cuando estaba en fase 3. A ver, el mundo seguramente sobreabundaba de gente que individualmente habría decidido aplicarse la vacuna en fase 2. E incluso algunos hasta habrían aceptado aplicarse la vacuna en fase 1, poniendo en riesgo su propia vida. Pero también, bueno, siendo una libertad de cada uno, ejerciendo la libertad de que cada uno, al fin de cuentas, nos dicen que tenemos. Yo me podría haber puesto la vacuna en fase 2. ¿Pude hacerlo? No. En la Argentina, incluso eso estuvo controlado por el Estado. La aplicación de las vacunas estuvo tan absolutamente controlada por el Estado como fundamento, como zona, digamos, del sistema, que no hubo ningún tipo de posibilidad de aplicarse la vacuna de manera independiente y colateral, ¿no? O sea, claramente el Estado argentino tiene una estructura que es muy fuertemente moderna. Está el Estado argentino arriba y de ahí se dirigen todas las disciplinas y protocolos que deberán ser cumplidos por todos los usuarios o destinatarios. Y todos hemos cumplido eso. Excepto, por supuesto, en la cúpula, en donde sí hubo colateralidad. Hubo vacunatorio BID, o sea, hubo gente que saliéndose del sistema, ¿por qué se salieron del sistema? Porque son los que deciden el sistema, porque son los que viven en paralelo. ¿Sí? Entonces, fíjense que la idealidad vale más que la existencialidad. Óscar quería colocarse la vacuna en fase 2 y no pudo hacerlo porque el Estado, en una especie de proyecto absolutamente dominante y sistemático, predeterminó que Óscar, si no entraba en esa campana que preveía el Estado, no podía vacunarse. Y tenía que vacunarse en fase 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que muestra esto? ¿Hasta qué punto la ciencia, digamos, no es única? Dentro de la ciencia hay muchas variantes, pero sí, indudablemente, aún en el mundo, es la ciencia que manda las directrices del mundo. A ver cómo era. Preguntas de un obrero que lee. Sí, claro, sí. Ahora, Rocío, si vos lo tenés por ahí, me gustaría que lo leas.
Sí, ¿Queda señor. claro entonces? ¿Sí? ¿Lo tenés, Rocío? Sí, sí lo tengo acá. Espérame un segundito que ahora lo va a leer Rocío. ¿Queda claro, Oscar? Entonces, se filtra la subjetividad, pero tengamos en cuenta que la cientificidad... Álvaro, profesor. Álvaro. Sí, pero también Álvaro y Oscar, los dos. Álvaro, la subjetividad, digamos, en la ciencia viene por el lado del sujeto de la ciencia, es decir, de la comunidad científica, que son los que están a cargo de la estructura de la ciencia y son los que deciden incluso qué sea ciencia. ¿Cuál es la ciencia que va a tener vigencia? ¿De acuerdo? Bien. Un segundito, Gilberto, que voy a leer entonces, Rocío. Sí, señor. Preguntas de un obrero que lee. ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces. ¿Quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche en que fue terminada la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los césares? ¿Es que Bizancio, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlanta, la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César derrotó a los galos. ¿No llevaba siquiera cocinero? Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. ¿No lloró a nadie más? Federico II venció en la Guerra de los 7 años. ¿Quién venció además de él? Cada página una victoria. ¿Quién cocinó el banquete de la victoria? Cada 10 años un gran hombre. ¿Quién pagó los gastos? Tantas historias, tantas preguntas. Qué hermoso, ¿no? Qué Hermoso. belleza de poema. Búsquenlo, Preguntas de un obrero que lee, de Bertolt Brecht. Léanlo, consígnenlo, compártanlo con sus alumnos, con los padres de sus alumnos, porque realmente eso muestra cómo lo insignificante muchas veces sostiene a lo significativo. ¿Hasta qué punto nosotros sostenemos determinados sistemas? Es muy interesante eso. Cómo aquello trasero y pequeño, sin embargo, es altamente gestor. Así que es importante que nosotros sepamos que muchas veces somos los cocineros, muchas veces somos los esclavos, pero tengamos en cuenta que somos los que sostenemos lo que existe, ¿no? Muchas veces esa enfermera, ese cuidador, ese hermano, esa madre, en ese anonimato, justamente el anonimato es lo que me interesa destacar aquí, la importancia que tiene todo aquello anónimo, todo aquello que no es público, que sostiene la cosa pública. Esa es otra de las grandes cuestiones. Por eso es que la ciencia es una cosa pública, pero por debajo de la ciencia ocurren centenares de miles de cosas que sostienen eso. No se trata de ocupar ese lugar, porque a veces hay gente que no quiere ocupar ese determinado lugar. No me interesa ser ministro, pero es importante saber que yo no dependo de él, sino a la inversa. ¿Sí? Eso solo ya me da otro lugar. Gilberto, sí, te escucho. Profe, buenos días y buenos días para los compañeros. Qué pena, yo me devuelvo en algo. Cuando usted hablaba de la episteme en la antigüedad, yo me estaba preguntando por la doxa. ¿Dónde queda la doxa en la modernidad? Pues teniendo en cuenta que claro, Platón, usted mencionó, ¿no? Platón, bueno, Sócrates, Platón, Aristóteles, ellos lo diferenciaban, pero bueno, no sé hasta qué punto también Platón lo estratificaba. ¿Sí? Claro, exacto, tenés razón. En esa dualidad de los mundos platónicos, claro, y hablaba pues de un conocimiento más hacia la episteme y un desprestigio, claro, o un tono despectivo hacia la doxa. ¿Dónde queda la doxa en la modernidad? Porque usted nos hablaba de que en la modernidad se asumieron los tipos de conocimientos de una misma manera, ¿sí? Exacto. Y hay un punto hegemónico de ese conocimiento que usted ya muy bien nos describió. Y bien, pregunto también, esto va aparte,
se me quedó ahí la duda y la manifiesto ahora, si cuando usted nos habla de ese logos que se asume como un códex, es ese mismo que ha ayudado como a explicar también esa idea hegemónica de la filosofía helenística occidental, que nos han dicho el paso del mitos al logos, si es ese mismo logos, y desde ahí también se justifica un poco el tema de los presocráticos y cómo surge supuestamente ese pensamiento filosófico occidental, ¿sí? Esas son las dos cuestiones, y bueno, y para cerrar, no sé si lo del poema que acaba de leer la compañera también se parezca un poco a la idea que plantea Eduardo Galeano en la Escuela del Mundo al Revés, cuando habla de los de arriba, los de abajo y los del medio. Hay unos que sostienen precisamente esa estructura, ese sistema, donde hay un pensamiento hegemónico que se impone hacia los demás. En la academia se vive mucho, por ejemplo, ¿sí? O en este mundo en el que nosotros estamos, que hay una imposición de eso que se asume como conocimiento verdadero, y el resto de saberes tienden a ser un poco desprestigiados. Ahora se habla también del saber ancestral, hay unas corrientes que intentan como rescatarlo. Entonces, era eso, profe, las dudas pues que tenía en torno a esas ideas. Bien. Bueno, con respecto, primero, y pensando en la segunda inquietud tuya, este paso del mitos al logos, no hay respuestas únicas, porque hay quienes sostienen que incluso en Grecia nunca existió un mitos, digamos, sino que siempre hubo logos. Solo decirte que los rasgos de la ciencia son los rasgos, digamos que la ciencia como tipo de conocimiento surge de otro tipo de conocimiento antecedente, que es la tecne. La tecne, que abarcaba tanto las artes manuales como los oficios para los griegos. O sea, los griegos no tenían un término para distinguir lo que podríamos llamar oficios de artes. Para ellos era tecne, y esa tecne implicaba las artes manuales y los oficios, ¿de acuerdo? Ambas cosas. Quedaban afuera para los griegos lo que ellos llamaban la teis moira, es decir, el arte por inspiración divina. Y ese arte por inspiración divina eran las artes músicas, ¿de acuerdo? Así que los griegos tenían dos términos, o algo era teknai o musique, digamos, o era música o técnicas. Las técnicas, repito, oficios y artes manuales, pintura, escultura, por ejemplo. Oficios, escultura, carpintería, por ejemplo, ¿sí? Talabartería, ¿de acuerdo? Y las artes músicas eran tres: la poesía, la danza y la música. Artes que luego hacen digamos, las artes actorales o performáticas, es decir, el teatro. El teatro surge del arte inspirado, del arte por inspiración divina. Deis moira significa exactamente eso. ¿Sí? Ahora bien, entonces, dicho esto, es importante que vos veas que entre la ciencia y la técnica hay mucha semejanza, porque te voy a decir la diferencia. La diferencia ya la hemos planteado en cuanto a que la ciencia es un saber sobre, mientras que la técnica es un saber en. La ciencia es un saber acerca de, mientras que la técnica es un saber hacer, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero tienen muchas cosas en común. Toda técnica implica, por ejemplo, una teoría, en cuanto a que toda técnica implica regla. Esa regla implica universalidad e implica pasos. Y son todas características, ¿no?, de la ciencia. Hay una regla, esa regla implica universalidad y a su vez implica pasos. La universalidad en la técnica está dado porque alguien que maneja
supongamos un procedimiento de encastre, no solo hace bancos, también hace mesas, ¿sí? O sea, puedo aplicarlo a distintos productos. Y por el otro lado, además de esa universalidad, hay pasos, es decir, hay una determinada secuencia. En la ciencia, toda teoría es portadora de conceptos universales y hay pasos. ¿Queda claro? ¿Sí? Yo puedo inferir de la selección natural de las especies determinadas consecuencias, ¿sí? O sea, deductivamente. Así como hay pasos sucesivos y esos pasos están encadenados, ¿de acuerdo? Hay un encadenamiento de esos pasos, también hay un encadenamiento conceptual en el caso de la ciencia. Y hay otra característica que unifica a la ciencia y a la técnica, en donde insisto que la técnica ha sido primero, que es el hecho de que esa regla o teoría es enseñable y es aprendible. ¿Sí? Puede ser enseñada y puede ser aprendida. ¿De acuerdo? O sea que la ciencia tiene de la técnica el hecho de que se basa en una teoría que puede ser enseñada y puede ser aprendida. La idea, esto les hago a todos un adelanto, la idea de sistema, para que ustedes tengan el correlato en el ámbito de la técnica, es la idea de mecanismo. Es la idea de secuenciación mecánica, ¿no? Por ejemplo, en una palanca, ¿no? Entonces, si ustedes quieren pensar en un sistema, piensen en un mecanismo. De hecho, la medicina utiliza el mismo término. Habla de sistema endocrino, sistema nervioso central, sistema linfático, ¿no? ¿De acuerdo? Esta idea de sistema, en donde hay algo anterior que determina lo posterior, es la idea del mecanismo. Hay en la bicicleta un pedal que mueve el piñón, que mueve la corona, que mueve la corona, que mueve el piñón, que mueve la rueda. Esa secuenciación mecánica es la idea de sistema. ¿De acuerdo? La secuenciación mecánica es la idea de deducción que constituye el sistema. ¿Queda claro? Pero siempre lo primero es la técnica, no la ciencia. O sea que la fundación de la ciencia, el antecedente de la ciencia es la técnica. No es que la técnica es auxiliar de la ciencia, sino que la técnica es la condición de posibilidad de la ciencia. ¿De acuerdo? Empecé por la segunda, por la segunda inquietud tuya. Los saberes, muy bien vos lo dijiste, en Platón con respecto a la doxa, Platón señala la doxa, la distingue de la episteme, pero no la excluye. Claro, en cambio la modernidad llama a la doxa saber vulgar y el saber vulgar no ha lugar. Todos los saberes vulgares son todos aquellos saberes que no tienen fundamento y que no tienen teoría para la modernidad. O sea, esos saberes ancestrales, esos saberes idiosincráticos, ¿no? ¿De acuerdo? Hoy día la ciencia posmoderna sí incorpora los saberes ancestrales, porque se da cuenta que esos saberes ancestrales no tienen una característica sistemática, no tienen una expresión lógico-matemática muchas veces, pero resultan, tener un logos y además resultan tener una eficacia. Entonces, en el mundo de la producción vinícola en la Argentina, en la provincia de Salta, que es una provincia del noroeste, hay una empresa que se llama Bodega El Esteco. Cuando vengan a la Argentina se toman un vino de la Bodega El Esteco. Y la Bodega del Esteco aplica una producción biodinámica. La agricultura biodinámica es una agricultura que basa sus decisiones no en soportes científicos occidentales tradicionales, física, química, bioquímica, sino en, fundamentos que serían astronómico-astrológicos. Entonces, por ejemplo, hacen la cosecha consultando la luna, hacen riego vinculando al movimiento planetario, y desde ya esas decisiones basadas en astronomía y astrología resultan viníferamente, enológicamente pertinentes y exitosas. Por lo tanto, why not? Es decir, ¿por qué no hacerlo?
¿no? Acuérdense, Bodega El Esteco, cuando vengan nos tomamos un vino de Bodega El Esteco. Quiero decir, la importancia que tiene saberes que no pertenecen al reglamento de cientificidad occidental, Oscar, ¿sí? No pertenecen al reglamento de la cientificidad occidental, pero dan resultados. La hoja de coca es un alto digestivo. ¿Qué me importa cuál es el principio activo? ¿Por qué tengo que esperar la habilitación de la farmacología, digamos, occidental para la utilización de la hoja de coca? ¿Alguien alguna vez en Colombia y en Bolivia esperó esa habilitación? No, por supuesto. ¿Por qué esperarla? Da resultado y se terminó la historia. Los saberes técnicos son siempre anteriores a los saberes científicos. ¿De acuerdo? Y la tercera pregunta no me la acuerdo, Gilberto. La tercera iba en relación con lo que leía la compañera del poema, si en ese mismo sentido también se puede entender lo que plantea Eduardo Galeano sobre los de arriba, los de abajo y los del medio, que hay unos que sostienen el sistema. No conozco exactamente lo que dice Eduardo Galeano en relación a eso, pero sí puedo enfatizar, digamos, cómo yo lo tomo. Hay un artículo que tengo y a lo mejor si ustedes no lo tienen entre la bibliografía me lo pueden pedir. Son dos en uno. Uno habla sobre, digamos, uno es sobre el arte como portador de verdad y el otro artículo que son parte de un mismo movimiento de pensar, lo insignificante como agente de la historia. Me lo pueden pedir, pero básicamente yo lo tomo no de una manera política, sino de una manera metafísica, como algo o alguien puede tener la potencialidad generadora de un mundo y sin embargo en el tiempo de aparición ser algo, esa realidad completamente insignificante, ¿no? Digamos, desestimación que a veces hace el mundo de determinados acontecimientos que sin embargo son fundacionales, a pesar de que en su momento son insignificantes y pequeños. ¿Sí? El ejemplo más, digamos, visible para nosotros occidentales es Cristo, ¿no? Cristo es un ser absolutamente insignificante en el marco del Imperio Romano. Un hombre flaco de 33 años, perteneciente a un pueblo periférico y tributante del Imperio Romano, completamente insignificante, muere en una cruz. Podríamos decir que si hubiese habido televisión en los tiempos del Imperio Romano, Cristo no habría salido ni siquiera en la televisión más amarillista. ¿Sí? Pasado un cierto tiempo empieza a haber seguidores de Cristo. De tanto en tanto, algunos hombres del imperio se enteran de que hay ahora una nueva secta, entre comillas, del judaísmo que se llama cristianismo. Pasado otro tiempo, ya son bastante molestos y se los empieza a perseguir. Pasado otro tiempo, ya no se los persigue porque matar a un cristiano es matar a un familiar y entonces ningún emperador quiere matar a un familiar. Pasado cierto tiempo, entonces dice, bueno, toleremos al cristianismo porque ya tenemos senadores que son cristianos, ya tenemos ministros que son cristianos, entonces tolerémoslo. 4 siglos después, el emperador Constantino tolera al cristianismo dentro del Imperio Romano y un siglo después, Teodosio termina haciendo al cristianismo religión oficial del imperio. Es decir, 5 siglos después de que Cristo murió, 5 siglos después de que Cristo murió en el anonimato para los romanos, Roma se transforma en cristiana. Qué interesante, es decir, algo que era como insignificante, no estamos hablando de una decisión del emperador, estamos hablando de que alguien inició un movimiento que 5 siglos después terminó colorando absolutamente o coloreando absolutamente al imperio y esencialmente coloreándolo. Es decir, tengamos en cuenta que hoy día el epicentro del cristianismo es Roma, ¿no? El epicentro del cristianismo mundial es Roma. Y eso, digamos,
surge a partir de la palabra de un hombre muerto apenas a los 33 años. Entonces, esto nos hace pensar hasta qué punto puede que esto no sea el futuro de la humanidad. Esto es lo que vemos. Esto es lo que probablemente en el Imperio Romano, el celular y la notebook y todo esto en el Imperio Romano, probablemente un ciudadano de Roma se paró frente a una plaza y dijo: Roma nunca va a desaparecer, Roma es eterna, esta identidad se proyectará al mundo, Roma fagocita el mundo, y de repente Roma es permeada y se cambia, digamos, a partir del huésped. Se da en cierto sentido lo que ocurre muy mucho, digamos, en el ámbito de la botánica, el hecho de que el huésped termina modificando al hospedario, ¿no? Hago una hibridación, ¿sí? Hago un injerto y el injerto, ¿sí? Podríamos decir que en el injerto el huésped modifica al receptor. ¿Sí? Tengo una planta cualquiera, el injerto un limonero y la planta termina dando limones. Entonces se injerta el cristianismo en el Imperio Romano y lejos del cristianismo romanizarse, Roma se cristianiza. Interesante, ¿no? Interesante. Pero si se cristianiza, digamos, a lo que voy es que, pues bien, es evolución. ¿Cómo desaparece la identidad de Roma? O sea, ya nunca, una vez injertado el judeocristianismo en el imperio grecorromano, ya Roma, digamos, no fue la misma. ¿Sí? Ya Roma no dejó de ser la misma. Es así. Probablemente el injerto de lo venezolano en Colombia termine cambiando a Colombia. Y ustedes dirán, bueno, hay cosas que dejan de ser, pero hay cosas que empiezan a ser. Sin lo oriental, la comida peruana no sería lo que es. Y hoy día es una de las comidas con más identidad y presencia en el mundo, digamos, de la gastronomía mundial. ¿Sí? Si algo se queda por lo pronto es porque tiene sustentabilidad. No les quepa la menor duda. No les quepa la menor duda. Si algo se queda es porque me gusta. ¿Sí? Es así. Es así. ¿No? Si algo se queda, si algo se acopla, es porque tiene sustentabilidad. Es la sustentabilidad de eso lo que le da, digamos, continuidad en el tiempo. Nada que tenga continuidad en el tiempo y que, sobre todo, gestione un producto, se produce por forzamiento y demás, ¿no? A nivel biológico, cuando el animal está relajado, se reproduce. Nosotros en el Martín Fierro, una obra que es clásica para nosotros, dice: vaca que cambia de querencia se atrasa en la aparición, ¿no? Tiene que ver con un cambio, digamos, en el hábitat al cual yo estoy acoplado, al cual entiendo y en el cual me puedo relajar. Entonces, si algo viene, se acopla y se reproduce, es porque verdaderamente hay benignidad en eso, porque ese cambio fue para mejor. ¿Sí? Nadie se queda, digamos, a vivir en la incomodidad. Buscamos todo el tiempo entender y habilitarnos confortabilidad, hospitalidad. Es una fecundación, es la oportunidad de dejar de girar en círculo. ¿Sí? A nosotros nos vendría muy bien, digamos, creo, seguir siendo lo que hemos sido, un país de migrantes. Nos vendría bien la Argentina, porque hace mucho tiempo la Argentina está girando en círculos y entonces el acopio de migrantes a nosotros probablemente nos rompería por la vía de lo biológico una circularidad ideológica que es fatídica. Estamos siendo todo el tiempo dominados por digamos, aquellos que ocupan, pienso en Oscar, digamos, ¿no? O aquellos que ocupan el puesto en la Organización Mundial de la Salud, ¿no? ¿Quiénes son esos? Unas gentes que probablemente no conozcan ni siquiera de medicina, ¿no?
una manga de burócratas que deciden al mundo lo que el mundo debe hacer o decidir, etcétera, etcétera. Afortunadamente existen los laboratorios en su diversidad, por supuesto que tiran, digamos, harina para su propio costal, pero, digamos, gestionan indudablemente diversidad. Pero los mundos tienden a estabilizarse y a regularizarse y a capsularse en ese movimiento. Yo creo que el mundo siempre tiende a transformarse en un carrusel. Hay momentos en donde ese carrusel del mundo, en donde hay movimiento pero nunca nada cambia, porque todo siempre se repite, ese carrusel debe ser alterado. Ese carrusel debe ser alterado, ¿no? El mundo se estabiliza y entonces hay algunos que están muy cómodos y otros que están sumamente incómodos, ¿no? Entonces, no le tengo miedo a la alteración, digamos, a la diversidad, para nada, en la medida en que haya oportunidad, ¿no? Tiende a homogeneizarse, sí, claro, sí. Sí, tal cual. Se entra en una especie de configuración, en un logos, que cuando gestiona incomodidad tenderá a cambiar, claro, por supuesto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, creo que ha quedado claro esto. La semana que viene vamos a hablar sobre modernidad, ya directamente. Es importante que hayamos puesto los pies en la ciencia, hemos mostrado características, la conceptualidad, el carácter lógico-deductivo, que constituye el carácter sistemático, el carácter público del conocimiento científico, y solo mencionar de algún modo al final que nos demos cuenta que la ciencia no tiene un anclaje biológico, La ciencia no tiene un anclaje biológico. No es que tenemos un gen de la ciencia es una propuesta histórica que como tal tiene que ser enseñada y aprendida. Si nosotros en Sudamérica tenemos algo de cientificidad, esa cientificidad a nosotros en ese modo nos vino ¿de dónde? Nos vino de Europa. Nos vino de Europa. Entonces, no se trata de quejarse de la ciencia, se trata de entenderla. Una vez que la entendés, podés convivir. ¿Qué hace un nativo en la Amazonía? Entiende a los animales y a la Amazonía. Una vez que la entiende, puede vivir. No es que el nativo es genéticamente distinto a nosotros. No pasa por allí la cuestión. ¿Por qué un bosquimano sobrevive en la sabana africana? ¿Porque es más fuerte? No, de repente Gilberto va al gimnasio, es más fuerte, Luis se alimenta muy bien y es más fuerte. Si a nosotros, a Luis y a Gilberto nos tiran en la sabana africana, en 2 o 3 días nos encuentran. ¿Por qué? Porque no la entendemos. Porque no la entendemos. No creo que muchos bosquimanos sufran accidentes con los leones. Saben qué hacen los leones, cómo lo hacen, cuándo lo hacen, por qué lo hacen, de qué manera lo hacen. Una vez que vos entendés al león en todo su mundo, en todo su logos mental, podés convivir con los leones. No hace falta que lo encierres en un zoológico. ¿Qué tenés que hacer? Conocerlo. Conocerlo. Quien conoce completamente al león puede vivir entre los leones, sabe que una vez que comió no va a volver a comer, sabe que está con la cría y lo único que le interesa es esto. Puede suceder un accidente, pero ¿a quién no le sucede un accidente en la vía pública? Una vez que entendés el logos del tránsito, podés manejarte y podés preservarte, ¿sí? Entender implica la posibilidad de habitar, y habitar genera esa habitabilidad genera relajación, a partir de lo cual podemos producir. Se trata de conocer, se trata de conocer. Seguramente conociendo aquel injerto que viene a Colombia, puedo tener una oportunidad de disfrutar de algo que antes yo no tenía. Seguramente el injerto trae cosas, novedades, bondades, lucideces, benignidades. Bien. Y taras y dificultades. No digo que no, pero al fin y al cabo nosotros también estamos encerrados con las nuestras, así que, digamos, no le podemos echar la culpa
al otro. Es de una ingenuidad tan grande esa, ¿no? Qué manera tan perfecta de buscar un chivo expiatorio de lo que no somos capaces de hacer nosotros. La Argentina creo que se ha enfermado cuando dejó de ser inmigrante. Esos inmigrantes hicieron este país un país maravilloso y nosotros, los hijos y nietos de los inmigrantes, lo estamos haciendo pelota. En este conservadurismo. Lo conservamos como si hubiésemos sido los gestores. Hemos perdido absolutamente todo. Un país que tiene la desgracia de ser, digamos, potencialmente rico, digamos, y entonces estamos generando hijos irresponsables. La Argentina tiene una gran irresponsabilidad porque tiene la condena de la gran riqueza, digamos, potencial, ¿no? Se cae en esta zona donde yo vivo, se cae una semilla del bolsillo de cualquiera y viene una planta sin regarla. Sin regarla. Aquí donde yo vivo, que es la ciudad de Casilda, 60 kilómetros de Rosario, hay 50-60 centímetros de tierra negra. Creo que eso de alguna manera nos condena y nos da permiso para una irresponsabilidad social, económica, política, moral, que nos está enfermando, ¿no? Que hace que la Argentina se transforme en irrespirable, ¿no? Espero que sí, espero que sí. Así se fundó la Argentina, justamente siendo híbrida, bajándose los hombres de los barcos y tratando de insertarse para sacarle algo a esta tierra que fue absolutamente generosa, indudablemente. Pero recordemos siempre entender para no ser violentos. Alguien entra a una zona de siembra y solo el que entiende no pisa la zona de producción. Es importante entender. No quitemos el potencial a los niños, entenderlos en lo que cada uno es. Cierro con esto. Hay un filósofo francés que yo lo voy a mencionar probablemente en otra oportunidad, que es Maurice Merleau-Ponty. Se los escribo porque por ahí... A ver. Ahí está, Merleau-Ponty. Filósofo francés contemporáneo de Sartre, filósofo del siglo XX, y Merleau-Ponty, él compara al cuerpo, pero yo lo extiendo al ser humano, ¿no? Y dice que el cuerpo no es un cuerpo máquina, es más parecido a una obra de arte. El ser humano es como una obra de arte, completamente inclasificable, completamente inespecificable, completamente incomparable, es decir, una singularidad. No hay dos Guernicas de Picasso, no hay dos personas iguales. Somos universos, no somos simplemente individuos, especímenes de una especie. Somos un universo. Aprovechemos eso. Cuando dos universos chocan, generan mundos. Somos universo, no somos especímenes de una especie. Cada niño es un universo. Probablemente es la oportunidad que nosotros tenemos para habitar mundos completamente distintos. Ese niño tal vez sea la gran oportunidad de ser distintos, de ser más felices, de ser mejores. Así que no perdamos de vista eso. Somos como las obras de artes, universos en sí mismos, autosuficientes. En ese sentido, desde ese punto de vista, autosuficientes. Bueno, si es que llegamos a hacerlo, tengamos en cuenta que la autosuficiencia es algo que se logra en el ser humano por, digamos, conquista, no por estado natural. Así que nosotros, cuando nos encontramos con ese potencial autosuficiente que es un niño, tenemos que acoplarnos, tenemos que darle permiso para que sea. Y por lo tanto tenemos que ser responsables, estar atentos, cuidarlos, realmente. No esperemos que ellos sean el futuro, hagamos el futuro ahora, cuidemos un niño. Ese sería el eslogan. Bueno, chicas, chicos, les mando un abrazo a la distancia, nos vemos el sábado que viene.
Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos. Les mando un abrazo grande, cuídense. Gracias. Bueno, hasta luego.